Hola, en este video verás cómo puedes recrear los invernaderos del proyecto Bombay Sapphire Distillery. Como referencia vamos a utilizar un tutorial hecho por el youtuber 3DBeast. Para este proyecto utilizaremos los plugins Pufferfish y Chromaloris y dividiremos este tutorial en 5 pasos esenciales. El primer paso que vamos a ver consiste en conseguir la forma base, que es un círculo zigzagueante, de la siguiente manera. Para ello comenzaremos con el componente Circle. Este componente nos va a crear un círculo que tiene su centro en la intersección de los ejes X y Y. Al añadirle unas slides controlaremos el radio de este círculo. Conectamos este componente a uno llamado Divide Curve para poder dividir el círculo en puntos equidistantes. Le añadimos una slider para definir la cantidad de puntos y después conectaremos este componente al componente Dispatch desde el output P hasta el input L. Este componente nos va a separar la lista consecutiva de puntos en dos diferentes listas. Desde el output A obtenemos una lista de puntos intercalados y desde el output P obtenemos la lista de los otros puntos intercalados. Como podemos ver, uno de los puntos intersectan con los ejes y los otros no lo hacen. A continuación añadiremos el componente Scale y conectaremos cualquiera de las dos listas al punto G. Esto va a hacer que podamos controlar la escala del radio de esos puntos específicos. Conectamos Circle al input C y le añadimos un slider para controlar el porcentaje de la escala. Después de hacer esta modificación conectaremos la lista que utilizamos y también Scale a un nuevo componente llamado Wave en los inputs 0 y 1 respectivamente. De esta manera vamos a combinar nuevamente las listas para crear una sola. Ahora conectaremos Wave a Polyline en el input B y de esta manera podemos ver cómo nos está saliendo ya nuestra base zigzagueante. Tenemos un pequeño error y para corregirlo vamos a darle clic derecho al input C y en la lista buscamos Invert y lo seleccionamos. De esa manera se soluciona el problema. Y con esto podemos ver armada la base zigzagueante de nuestro invernadero. Concluimos el paso 1 y entramos al paso 2, que son las líneas guía del invernadero. Primero vamos a colocar un comando llamado line_sdl. Vamos a conectar Wave a este comando y añadiremos un slider para controlar la altura de las líneas que vamos a empezar a generar. Por otro lado vamos a añadir el comando curve y lo vamos a relacionar con uno de los rectángulos que estaban previamente dibujados en Rhino. Copiamos el componente Divide Curve y vamos a conectarlo a nuestra curva. Mantendremos el slide conectado con el mismo que usamos anteriormente para la base. Y ahora lo que queremos es poder generar unas líneas perpendiculares a ese rectángulo, por lo que vamos a copiar el componente line_sdl. Lo conectamos a Divide Curve y como podemos ver las líneas se nos están elevando de forma vertical en el eje Z y lo que nosotros necesitamos es que tengan una dirección perpendicular. Por lo tanto, la solución a este problema viene a ser utilizar un componente llamado isPlanar.
Conectamos la curva a isPlanar para crear un plano en el centro de la curva del rectángulo y conectamos la P de planar al comando de constructPlanar, de forma que podamos extraer la dirección Z utilizando este comando. Conectamos la dirección Z con el input D del comando lineSDL y así la dirección de nuestras líneas adopta la perpendicularidad que necesitamos. Para unir estas dos curvas mediante una transición suave vamos a abrir el componente Blend Curve. Conectamos el line SDL de la base al input A y el line SDL del rectángulo al input B. La unión se hizo al revés de como la necesitamos, así que para arreglarla vamos a añadir el componente Flip Curve y lo conectamos al SDL y de ahí al Blend Curve. Aún así nuestra curva se está cruzando en el sentido contrario del que nosotros deseamos. Es decir, las líneas de arriba del rectángulo se están uniendo a las de abajo de la base y las líneas de abajo del rectángulo a las líneas de arriba de la base, cuando lo querríamos de la siguiente manera. Para solucionarlo, utilizamos el componente ShiftList e invertiremos la lista. Conectamos un slider en el input S para controlar el desplazamiento del giro. Ahora añadiremos dos sliders que conectaremos a los inputs FA y FB. Con esos sliders vamos a controlar los factores de transición de la curva generada. Ahora vamos a añadir el comando Merge para unir las líneas del Blend Curve con los line SDL tanto de la base como del rectángulo. Al ver la lista de datos que nos lanza el comando Merge, nosotros necesitamos
crear una estructura de datos similar. Por lo tanto, vamos a darle a Simplify y a Graph a todos los inputs de la curva. De esta manera podemos obtener una estructura de datos similar, que es la que necesitábamos. Con esta estructura, ahora podemos unir todas las curvas con el comando Join Curves. Hasta este punto hemos concluido todo el paso 2. Y el siguiente paso es la estructura vertical. Traemos el componente Divide Curve y conectamos Join Curves al input C. Podemos ver que las curvas están dividiéndose en ciertos puntos. Ahora añadiremos el comando Polyline para unir todos los puntos generados en una sola polilínea. Luego vamos a utilizar ahora el comando Flip Matrix para cambiar el tipo de unión, pues se nos está uniendo de manera vertical en vez de horizontal. Aquí tenemos el mismo problema que teníamos en el paso 1 al generar la base zigzagueante. Entonces lo resolvemos de la siguiente manera. En el input C, clic derecho y le damos a Invert. Ahora explotaremos cada vértice y arista con el comando Explode. De manera que los vértices que están duplicados los vamos a eliminar con el comando CallDuplicates. De esta forma va a ser más sencillo mover cada uno de los vértices. Entonces lo conectamos a un comando de Move. Ahora utilizaremos Unit Vector para convertir cada segmento en una unidad de vector. Añadiremos un slider que conectaremos junto con el Unit Vector a una multiplicación. De esta manera vamos a controlar la magnitud en la que estos vectores se multiplican y que sea igual las unas con las otras. Conectamos esta multiplicación al input T del comando Move y ahí obtenemos nuestro resultado al cambiar las dimensiones de nuestro slider. Ahora podemos ver que nuestros vectores se están moviendo fuera de las líneas que queremos que se muevan. Entonces vamos a añadirle un comando de negativo que conectaremos desde multiplicación a negativo y de negativo a la T de Move. De esta manera, nuestros vectores se van a estar moviendo dentro del segmento de nuestras bases. Ahora copiaremos el comando Move y lo conectaremos al componente ShiftList, conectando multiplicación a ShiftList y de ShiftList a T. De esta manera tenemos dos diferentes puntos generados a partir de unos mismos vértices. Con el slider podemos controlar qué tanto se alejan o se acercan del vértice original. Ahora con esto podemos generar líneas verticales entre cada set de puntos, entre cada set de vértices, por lo que vamos a llamar al comando Interpolate. Vamos a conectar el comando Move a un comando de Flip Matrix y de ahí vamos a conectarlo a Interpolate. Haremos lo mismo con el otro comando de Move y además conectaremos el CallDuplicate a un Flip Matrix y también a Interpolate. De esta manera vamos a tener uniones entre los puntos que se generan hacia la izquierda y a la derecha y el que está justo en el centro, justo en el vértice de nuestra estructura zigzagueante. Ahora uniremos estas tres líneas en un merge, de manera que podamos después conectar este merge a un comando de loft. Como vemos, el loft que se nos genera es más curvo que recto. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar las opciones del loft para que se vea más recto. Entonces seleccionamos la opción de straight.
Para acelerar el proceso de cálculo vamos a utilizar MeshLoft del plugin Chromodoris, usando Reveal Curve para convertir la curva interpolada en una polilínea y le ponemos un grado de 1. Con un slider vamos a comenzar a controlar qué tanto se divide y se subdivide nuestra estructura creada. Para darle grosor a esta estructura vamos a utilizar el comando Offset Mesh y colocándole un slider vamos a controlar el grosor de nuestra estructura vertical. Hasta este punto hemos concluido lo que es la construcción de nuestra estructura vertical. El slider también lo vamos a conectar a un componente negativo, de manera que podemos tener un grosor a ambos lados de la cara de nuestro MeshLoft. Concluido el paso 3, pasamos al paso 4, que son generar los paños de vidrio. Para este paso utilizaremos de nuevo el comando Merge. Conectamos el Interpolate primero y el tercero. Y este comando Merge lo vamos a conectar a un Loft. Como podemos ver, nuestros paños no se generan como queremos, entonces vamos a conectar el tercer Interpolate a un Shift List y de ahí lo vamos a conectar al Merge. Y aparte de eso, vamos a darle en ambos inputs la opción de Simplify. Ahora sí, tenemos nuestros paños creados. Para poder verlos o preverlos de algún color en específico, vamos a conectarlo al comando Preview y le vamos a añadir un color. Ahora, analizando cómo nos salieron estos paños, podemos ver que se conectaron los puntos al revés, es decir, están generando una cruz en la estructura vertical, porque los puntos están conectados al revés. De esta manera es como deberían ir conectados los puntos. Para solucionar esto, vamos a añadir un panel con el valor de 1 al input S del Shift List y listo. Ya no tenemos ningún problema con los paños y con esto superamos el paso 4.
Entrando al paso 5, que es la estructura horizontal, vamos a traer el comando isotrim. Este comando lo conectamos con el loft y vamos a conectar un divide domain, que conectamos el loft al divide domain y el divide domain al input de isotrim. A divide domain le vamos a añadir unidades verticales y unidades horizontales, que van a controlar entre cuántos paños se está dividiendo nuestro loft. Las estructuras horizontales que generamos con el isotrim las conectaremos a un comando de breadth edges y el output EI lo conectaremos a un pipe. De esa forma vamos a terminar de generar nuestra estructura horizontal. Al pipe le añadiremos un slider que controlará qué tan grueso va a ser la estructura horizontal que necesitamos. Recuerden que lo conectamos desde el output EI de breadth edges, para así poder generar nuestra estructura de manera horizontal y no vertical ni de otra forma. Ahora sí, con todo el panorama resuelto, vamos a poner previews de cada uno de los componentes importantes de nuestro invernadero, que son la estructura vertical, la estructura horizontal y los paños del vidrio. Con eso concluimos el paso 5 y entramos a los últimos detalles que nos van a permitir formar los invernaderos similares a los del Bombay Sapphire. Entonces lo que haremos es añadir un componente de punto y lo conectamos a nuestro componente del círculo. En Rhino añadiremos dos puntos que vamos a relacionar con el punto del comando de Grasshopper. Vemos que todos los sliders nos sirven para controlar diferentes aspectos de nuestro invernadero. Y ahora lo que haremos es copiar todo el script que acabamos de hacer y vamos a relacionarlo con el otro punto que está en Rhino y con la otra curva rectangular.
Ahora podemos hacer este otro invernadero de un radio diferente, con unas alturas diferentes, que tenga un juego y una interacción interesante con el primer invernadero que armamos. De esa manera concluimos el tutorial. Aquí podemos observar los resultados finales. Espero que hayan disfrutado de este tutorial tanto como yo disfruté hacerlo y que les sea útil. Gracias por ver.